Cien años de terror dan para mucho. Para muchos monstruos. Para mucha sangre. Para muchos gritos. Y para mucho cine. 100 años de terror es una serie de documentales que repasan los grandes momentos del género a lo largo de su historia. Los peores momentos de tu vida en 13 capítulos. 100 años de terror, todos los jueves a las 12 de la noche en Calle 13. Soy Christopher Lee. Acompañadme durante 100 años de terror. Cien años de terror. Drácula y otros vampiros. La sangre es la vida, como dicen las escrituras. Esta metáfora existe en muchos modos. Es simbólica y es real. Cuando se recibe la comunión en la Iglesia Católica, por ejemplo, uno bebe metafóricamente la sangre de Cristo y come de su carne para absorber su espíritu. Otras antiguas culturas, algunas de las cuales aún existen, toman esto de una forma algo más literal. Sobre el concepto actual de vampirismo asoma la sombra del más famoso de los vampiros, la creación de Bram Stoker en su novela de 1897, Drácula. Stoker basó parte de su creación en un noble que existió en realidad, conocido como Vlad, el quinto Drácula. Vlad Cepes, en su lengua madre, Vlad el Empalador. Un príncipe de Valaquia y Moldavia, regiones que hacen frontera con Transilvania. Sí, realmente existe ese lugar. Yo lo sé, he estado allí viendo las ruinas de su castillo y los monasterios que creó. Las cosas que hizo Drácula en vida son indecibles. Pero el personaje del conde Drácula no estaba basado íntegramente en Vlad Cepes. Algunos sugieren que la descripción física y su actitud orgullosa y arrogante eran caricaturas inconscientes de Sir Henry Irving, el célebre actor shakespeariano para quien Stoker trabajó como representante durante casi 30 años. Irving era famoso por sus papeles melodramáticos como en Ricardo III. El papel de Drácula habría sido perfecto para él. De hecho, en el Liceo, el teatro de Irving, se hizo una lectura de la historia. De acuerdo con la leyenda, Irving expresó su opinión con una sola palabra que retumbó por todo el Liceo. Espantoso. Si bien no se interesó en la obra de su marido mientras éste vivía,
La señora de Bram Stoker la defendió activamente tras la muerte de su esposo. Entonces era su única fuente de ingresos. Nosferatu fue una violación del copyright. Tras años de discusiones se le ordenó a la compañía Prana Film que destruyera todas las copias de la película. Como verán, la orden nunca se llevó a cabo del todo. Una adaptación inglesa para teatro estableció la iconografía del vestuario, la capa negra con cuello alto. Esta se usó para facilitar la creación del efecto en el que Drácula desaparecía del héroe por una trampilla que había en el escenario. John Balderston revisó la obra para Broadway. Un inmigrante húngaro, Bela Lugosi, se llevó el papel. En Hungría, mi padre era un héroe romántico. No se le conoció como actor del género de terror hasta su etapa estadounidense, cuando hizo el papel protagonista en Drácula. Antes de eso, era un actor dramático que se acoplaba a cualquier tipo de papel. Conseguidos los derechos de la señora Stoker, Universal Pictures en Hollywood consideró a muchos actores para el papel. Paul Mooney, Conrad Veidt y Ian Keith, que más tarde hicieron un papel similar en The Valley of the Zombies. What can I do for you? My wants are simple. Blood. El actor holandés Edward van Sloan había compartido el estrellato con Lugosi en la gira en el papel de Dr. Van Helsing, pero tuvo que pasar una prueba. I was looking in the mirror. Its reflection covers the whole room. But I cannot see you. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Look. Mr. Lugosi, did you play any mystery parts in Europe? It was Dracula. Or did the role depress you? Very much. Haunted me. I often dreamed of the dead. In the morning when I woke up, I was tired, depressed. I am Dracula. Como el doblaje era técnicamente imposible en los primeros tiempos del cine hablado, muchas películas se rodaban en varios idiomas. En la versión española de Drácula se usaron los mismos decorados e incluso algunos planos generales en los que aparecía Lugosi. La versión española, que se rodó exactamente al mismo tiempo, o sea, casi con el mismo guión, resulta una parodia. Comparando esas dos películas, uno ve cuánto aportó Lugosi al papel, y es muy valioso ser el primero. Saca lo que llevas ahí y ponlo en esta caja. ¡Ah! ¡Ah! Esta película, recientemente redescubierta tras muchos años de no ser proyectada, es en muchas maneras cinematográficamente superior a la versión de Todd Browning. La Universal reclamó el copyright de Drácula, pero no tenían el copyright de Bela Lugosi, de su capa negra, ni de otras posibles combinaciones. Let no one leave. Move on yet your pattern. Para mí siempre había sido Bela. Y aún así, cuando trabajábamos en la marca del vampiro, le llamaba señor Lugosi. Lillian venía todos los días a recogerle, porque él no conducía, y me llevaban a casa. Pero yo siempre me sentaba en el asiento de atrás, y era como una jovencita con la que había que cargar. Era completamente distinto. Algo había cambiado en él y en mí también. Scourge
Entonces Drácula ocultó su identidad ingeniosamente deletreando su nombre al revés, Conde Alucard. Por suerte para él, ninguno de los personajes de la historia era disléxico. Son of Drácula es probablemente una de mis favoritas. No solo porque salía Lon Chaney, porque está reconocido que no era un buen Drácula. Estaba demasiado bien alimentado, pero realmente parecía... Era casi una anticipación de los siguientes Dráculas, que serían muy poderosos. Poderosos físicamente. The vampire can assume very many different forms at will. Sometimes it appears as a bat, and sometimes as a small cloud of swirling vapor. In this way it can move unseen among its enemies. La escena en la que lanza a un chico por la puerta fue muy bonita de rodar, porque es dentro de la habitación que está completamente a oscuras y de pronto el chico atraviesa la puerta. Hay una escena en la que el ataúd arde y está junto a un río caudaloso, y entonces tira el ataúd al agua para apagar el fuego. No, lo golpea con una tabla. Intenta combatir el fuego con una tabla de madera. Realmente creo que en ese momento merecía morir. La Universal tuvo mucho éxito combinando a Frankenstein y el hombre lobo. Columbia Pictures les imitó combinando un vampiro con un hombre lobo. El guionista Griffin Jay dobló a este extraño científico rumano, Armand Tesla. Un vampiro con otro nombre le resultó sospechosamente familiar a la Universal. Night, I will take Nicky away. The soul will wander through the night, and you will never find where her body rests. Era un hombre muy agradable. Siempre apestaba a azufre porque bebía agua de sulfuro húngara, que tiene un olor muy fuerte. Eso no me gustaba, pero era un hombre muy agradable. La Zingara y los monstruos iba a ser una reunión de monstruos con Lugosi recreando su personaje. En el último minuto, por razones de tiempo y dinero, el estudio lo sustituyó por el actor shakespeariano John Carradine. Cuando me pidieron que representara el papel de Drácula, dije, lo haré si me dejáis que sea como lo describió Bram Stoker. Y nos comprometimos. Yo llevaba un bigote recortado y pelo gris. Pero aquí tienes una imagen de cuando lo representé en el teatro. Entonces era un hombre bastante anciano con un gran bigote que caía. Y así lo describió Stoker. Las primeras veces cuando empecé a hacer de Drácula fue para la Universal. Lo estaba haciendo Bela, pero luego resultaba demasiado viejo para el papel y me lo dieron a mí. Yo lo hice para la Universal 3 veces, 2 más en la Ciudad de México y una en Manila. Carradine repitió el papel al año siguiente. I am Count Dracula. You see before you a man who has lived for centuries, kept alive by the blood of innocent people. Años más tarde, Carradine cayó en su propia parodia. Your bullets can't hurt me. Lugosi representaba un personaje con muchos de los siniestros atributos del conde en la única película en color de Drácula, creada en 1946, aunque no se estrenó hasta un año más tarde. My little guardian of the doorbell. If you had waited another second, Inigo and I should have kicked the door in. Yes, sir. Sir, there is an air of inquiry about you that immediately offends my deepest nature. There's something suggesting Scotland Yard, the French Sûreté, the Italian Carabinieri, the Turkish Polizei, and other minions of the law. Short, sir, I think you're a cop. Yeah, how'd you know? Recuerdo muy bien estar en el rodaje de Contra los Fantasmas. Ya sabes, con Bud Abbott y Lou Costello haciendo tonterías. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Chick is right. This is
Lon Chaney Jr. y yo creemos que Glenn Strange hizo de monstruo aquella vez. Come on, take it all out. No! Look out, chick! Come here! Savannah, come here! Wait a minute! Esa fue la primera vez que recuerdo estar en un rodaje. Y tengo recuerdos muy intensos de las payasadas que hacían. Era un decorado muy deprimente, como la mayoría de los decorados de las películas de terror. Y el estudio había alquilado un par de cómicos para que hicieran tonterías entre toma y toma, solo para mantener el ambiente y el espíritu. How careless. One should be careful. A person could get killed that way. So, we meet again, Count Dracula. Dracula? Yes, that's who said you are. My costume, perhaps. Salva thinks you're the real thing. Yes, right on McDougal's House of Horrors. What an odd hallucination. But... horrible. Lugosi se puso su capa negra por última vez para unas secuencias de prueba que finalmente se convirtieron en una película malísima de serie B, Plan 9 from Outer Space. Murió en 1956. A petición propia fue enterrado con su capa negra de Conde Drácula. The undead are my allies. The night is my domain. And the dark, dank tomb my dwelling place. I feast on human blood. May be yours, so beware. Una película de serie B trajo al conde a América. Los productores contrataron a un inmigrante checoslovaco que, como Lugosi, había hecho papeles de villano y héroe romántico. Francamente, si me hubieran dicho qué tipo de película era, no la habría hecho. Porque hasta entonces yo siempre hacía de bueno. Pero no tenían el guión. Y dijeron, vamos a escribir el guión de acuerdo con el horario de rodaje. Así que hicimos esta película que me temo que resulta un poco pesada. I bring you death, a living death. One drop of your blood and you are bound to me. Tras el éxito de La maldición de Frankenstein, Hammer Films de Inglaterra hizo lo más lógico: resucitó al conde. Please try and understand. This is not Lucy, the sister you loved. It's only a shell, possessed and corrupted by the evil of Dracula. Mi amigo Christopher Lee hace el papel de Drácula. Las mujeres se sienten muy atraídas por él. O sea, en esa primera película teníamos a la dama abriendo las ventanas, ¿no? Y tumbándose a esperar a que viniera su amante. Yo veía a este personaje como heroico, romántico, gótico. Irresistible para las mujeres, imposible de detener por los hombres. Solo quería humanizarlo un poco más. Creí que cuanto más humano fuera, cuanto menos fantástico y mágico fuera, más amenazador resultaría. Todos tenemos miedo de los fantasmas y esas cosas, pero la gente real es más peligrosa. Decidí representarlo como si fuera un héroe malévolo. Decidí representarlo como si fuera un hombre con una inmensa dignidad, inmensa fuerza, inmenso poder, inmensa inteligencia. Porque ahí está todo. En realidad es como un superhéroe. Muy alto, muy aristocrático, con una bonita voz, excelente golfista y el mejor Drácula que ha habido nunca. Creo que un epítome de Drácula. Maria? Bring her to me. During the hours of darkness,
He must never be left alone. Bring her to me! Para alguien a quien le encantaba hacer películas como a mí era genial, pero mirando hacia atrás me gustaría no haberlo hecho porque me encasilló. Y una vez que tienes éxito en un tipo de película determinado, te encasillan ahí. Y nadie quiere que te salgas de eso. No era un ingrediente nuevo, definitivamente ya estaba ahí. Si le echas un vistazo a Nosferatu, incluso en las formas más extrañas de estas películas, hay un elemento sexual muy fuerte. Pero con el color, la sangre se hizo un poco más patente, se hizo un poco más obvio, todo creció. No estoy diciendo que esos ingredientes necesariamente hagan mejor una película, porque estás jugando con la verosimilitud. Cuando Christopher Lee tenía que coger a la chica y llevársela de una habitación a otra o a donde fuese, me dijo, bien, puedo llevarla en brazos, pero ¿cómo voy a abrir la puerta? Y le dije, no tienes que hacerlo, el conde Drácula no abre las puertas. Las puertas se abren para él. Pasa y la puerta se cierra tras él. Ahora las tienes en todos los supermercados, es exactamente lo mismo. Ver a Chris Lee vestido de Drácula impone bastante. No tiene que actuar mucho porque da miedo cuando lleva toda esa indumentaria. Y es muy alto, así que queda estupendo. De verdad que sí. Pero esa fue la primera vez que creo que en mi corta trayectoria en aquel momento me di cuenta de que realmente quería actuar. Eso era, porque creía en lo que estaba haciendo. En ese momento me estaba mordiendo Drácula. Yo me lo creía, así que la audiencia también se lo creía. Peter Cushing aportó al papel de The Vampire Slayer una inteligencia salvaje y una gran determinación. Nunca hicimos las películas con ironía. Disfrutábamos haciéndolas. Pero es muy serio. La gente siempre se ríe y mientras disfrute no nos importa. Ni el presupuesto ni mi idea del personaje consiguieron el clímax original. Van Helsing conjurando a un montón de murciélagos para que destruyan al depravado varón. Con una buena pelea divertida, un poquito de agua bendita y un molino de viento ardiendo proporcionaron la alternativa final. Un reestreno de la obra en Broadway en forma de comedia le dio algo de fama a Frank Langella. Por supuesto, no tardó mucho en llegar la versión cinematográfica. El propio Drácula se ha convertido ahora en una caricatura blanda en la película de Coppola, porque hay tantos efectos maravillosos, tantas metáforas visuales, que en realidad no tienes tiempo de concentrarte en la historia. Así que creo que las nuevas técnicas pueden ser un problema, y que, como tenemos esas técnicas, hay una tendencia tremenda a olvidar la historia que estás contando y a perderte en las nuevas técnicas. Doesn't Dracula ever end for you? I don't know whether I shall brag or complain about it, but Dracula is the only picture in existence in all the world, which since it is revived, since it is made in 31, it is the only picture which is revived in every city in America every year. Well, you know, some people, Bella, would consider that a curse, and some would consider it a very good omen, because probably as a result of Dracula, I make a living. Drácula no ha dejado nunca de reeditarse desde que fue publicada por primera vez en 1897. El personaje ha aparecido en más películas que cualquier otro en la historia del cine de terror.
Ni siquiera la versión de Francis Ford Coppola, con ese vestuario suntuoso y esas brillantes metáforas visuales, tendrá la última palabra. No importa cuántas estacas de madera le clavemos o cuántos crucifijos de plata le mostremos, volverá. El personaje y la historia son inmortales. Drácula les dice estas palabras a sus perseguidores en la novela de Bram Stoker. Mi venganza acaba de empezar. Durará siglos. El tiempo está de mi lado. You know what a vampire is? Yes, I've heard of vampire bats. No, not bats. Vampires. Human vampires. Seres que se alimentan de sangre. La majestuosa creación de Bram Stoker influyó en cada vampiro que aparecía en libros o películas, incluyendo las novelas de Anne Rice y Stephen King. Pero no es el único prototipo, ni en la película, ni en la vida real. En la naturaleza hay multitud de seres que se alimentan de sangre. Por ejemplo, el mosquito, que tiene la capacidad de beber el equivalente a su propio peso en sangre humana. La sanguijuela, el murciélago sudamericano y los humanos demoníacos como el famoso Sir John George Haig, que dijo que él se bebía un vaso de sangre de sus víctimas justo después de matarlas en una serie de crímenes que se sucedieron en los 40. En las películas como en la vida real también los vampiros se presentan en distintas formas. Esta variedad en las películas de terror forma un tapiz confeccionado con hilos y sangre. Hay hombres, mujeres y niños. También hay grandes sanguijuelas, hombres en forma de vegetal que vienen del planeta Marte, vampiros astronautas e incluso planetas enteros habitados por vampiros. En 1944, Val Lewton, productor de Cat People y Body Snatcher, rodó esta película para los estudios RKO. I'm afraid you'll have to make an exception in my case, General. I'm traveling on urgent business for my government. No one may leave the island. Boris Karloff representó el papel de un general griego supersticioso que estaba seguro de que la protagonista era la versión griega de un vampiro. She's dead. Look into the eyes of that one. You'll see how she died. What do you mean, spying on us like this? You feel that Thea is some sort of evil influence. Was that it? What are you going to do about it? When I am sure I will destroy her. 20 años después, Boris Karloff hizo su único papel de vampiro. Representó a Feradulyk en la adaptación del cuento de Nikolai Gogol. En esta película, Karloff representaba a un vampiro atípico. Solo podía vivir con la sangre de los seres a los que amaba. Esta notable diferencia hay que atribuírsela al director Mario Bava. This is Black Sabbath. Carl Dreyer, el genial director danés, adaptó la obra Camila para rodar una serie de imágenes perturbadoras a las que llamó Vampire en 1932. Un filtro hecho de gasa y una interpretación estilizada ayudaron a crear un ambiente onírico en la película. Todo comenzó en 1871 con la Camila de Sheridan Le Fanu, y desde entonces esta historia ha dado lugar a muchas versiones. En Italia esta misma historia se llamaba Blood and Roses y la dirigía Roger Vadim.
La película de Roger Vadim, Sangre y Rosas, basada en la historia de Sheridan Le Fanu, era muy sutil, solo se besaban, pero en The Vampire Lovers no era así, se mostraba todo. For God's sake, save her! Los dos productores de Vampire Lovers, Harry Fine y Michael Steele, me pidieron que lo hiciera. Me dijeron que estaba basada en un cuento de la época victoriana del irlandés Sheridan Le Fanu. Desde pequeño yo había sido un gran admirador suyo y había leído muchas de sus obras. La idea de formar parte del proyecto me interesó. Pero los productores empezaron a analizarlo y encontraron mucho lesbianismo que ni yo, ni creo que Le Fanu habíamos imaginado. Se impulsó el mostrar esas tendencias. Era lo de siempre. Hay 100 películas sobre vampiros. ¿Qué más se podía hacer? Ya sé, las protagonistas serán lesbianas. Genial. Es un subgénero muy intrigante, porque es como si se cruzase la línea de la sexualidad. Son mujeres hermosas, muy seductoras. Son objetos de deseo, pero también son imágenes de la muerte. Así que son personajes muy complicados. No son personajes vacíos y simples. Además, presenta a la mujer como una amenaza real, y esto es algo innovador. Now this fresh, warm blood into a body of thy making. No vi la primera toma. Me acuerdo que me senté en las primeras filas. Habían puesto una canción de amor. Me dio mucha vergüenza. Esperaba que nadie en todo el cine me reconociera. Quería esconderme debajo de la silla. Y eso exactamente es lo que hice. Quería morirme. Odiaba la película. La odiaba. Portrait of Camilla Karnstein. Died 1710. Do you know who the portrait was of, Mircalla? La combinación de la seducción con los colmillos era irresistible, de modo que la Hammer rodó una tercera película sobre Camilla Karnstein. Seek out the devil worshippers! By burning them! Look, what do you see? We are the undead, immortal. The devil has sent me, twins of evil. Las criaturas que bebían sangre pronto empezaron a tomar extrañas formas. Por ejemplo, había una masa gelatinosa protoplásmica en The Vampire Bat, que se rodó solo 2 años después de Drácula. Vampires. The bats, man. The bats. You're weakening, aren't you? Your time is almost come. En una versión de Dead Men Walk con vampiros, George Sacco representaba a los gemelos. Look. Good heavens. There's 2 of them. Uno está muerto y es malvado. El otro es honrado. Dwight Frye, que encarnó al criado de Lugosi en Drácula, hizo una actuación excepcional en el papel de criado del Sacco malvado, que se transformaba en un vampiro tras haber estudiado las ciencias ocultas de Arcano. Nunca he sido aficionado a Frankenstein ni a las películas de terror, aunque he tenido un papel en muchas de ellas. Antes de que el director Polanski me diera el papel, yo nunca había visto un Drácula. Apenas había oído hablar de ellos. Desde entonces me preguntan, ¿cómo te atreviste a hacerlo sin saber nada del personaje? ¿Cómo te metiste en él?
A Christopher nunca le gustó mi actuación. ¿Cómo te atreves a sacar algo divertido de un personaje que es serio? Él lo había hecho serio, claro. Ferdy Mayne sabía que le tomaba el pelo cuando le hablé de su actuación. Por supuesto, siempre me tomaba mi papel de Drácula muy en serio. Pero a pesar de esto, no tuve problemas para cambiar la imagen de ser siniestro a algo gracioso cuando en 1959 hice un papel en la comedia Agárrame ese vampiro. También hice un papel pequeño encarnando a un vampiro divertido que iba en un barco en la comedia de Peter Sellers, Si quieres ser millonario, no malgastes el tiempo trabajando. Había un gag en una comedia en la que intervenía Sammy Davis Jr. Era de un estilo parecido a las películas de carretera de Bob Hope y Bing Crosby. Mirror, mirror on the wall. Who is the most terrifying of them all? The Countess Dracula. En el siglo XV, la auténtica condesa Elizabeth Bathory se bañaba en la sangre de las vírgenes porque decía que la ayudaba a mantenerse joven. ¿Quién se lo iba a discutir? No. Blood. Whose blood? Dobie! Look at me, Dobie. Look at me. And what will your daughter say? She arrives tomorrow, and she'll find you as young as she is. Say it, Lovely. Say it. Yes. Yes, I love you. Yes. Apareció el personaje de la condesa Bathory en películas como El hombre lobo contra la mujer vampiro. Al igual que el lobo de Lon Chaney Jr., el de Paul Naschy luchaba contra enemigos demoníacos. La idea tradicional de los murciélagos, los vampiros y Bela Lugosi se fortaleció en 1940. You have not forgotten. A pesar de tener el material de Frankenstein, el público sabía que él buscaba algo más básico. You hate this strange oriental fragrance even while you sleep. Just as you did before I made you big and strong. Now, if you detect the fragrance in the night, and you're fully awake, you will strike. Yes, you will strike to kill. Una adicción química a la sangre llevó a que en 1957 la estrella de Broadway John Bill creara la película The Vampire. I've got men covering the whole town. If he sticks to his pattern, someone will die tonight. En 1958, un famoso actor shakespeariano, Sir Donald Wolfit, hizo un papel de villano que parecía sacado de la generación anterior. Confined to prison for attempting to do something that no one has ever done before. Transfuse blood from one being to another. Now, you must have believed in what you were trying to do. I, too, believe it can be done. Here we shall attempt to do it together. La historia escrita por John Campbell, Who Goes There, presentaba a un extraterrestre capaz de adoptar la forma de cualquier cosa terrestre. Gentlemen, do you realize what we've found? A being from another world, as different from us as one pole from the other. Cuando estaba rodando la historia de John Campbell, me dieron el guión del Enigma de Otro Mundo para que lo leyera y pensé, pero ¿por qué no estamos rodando esto? La versión de Howard Hawks, de 1951, presentaba una amenaza más primitiva. In the greenhouse, I was working, I couldn't see. Then a blast of cold air, and I heard Olsen scream.
Resulta que fue una historia de dos partes. En la primera, los científicos que hacen una expedición al Polo Norte, y en la segunda, las fuerzas aéreas llegaban por avión. En realidad, el argumento trataba estas dos partes, y la cosa es lo que les empuja a unirse. Mario Bava, el gran director italiano, creó un extraño paisaje en su película Planet of the Vampires. En el planeta de los vampiros se ve el estilo de Mario Bava a pesar del extraño decorado. Ya fuera en el espacio o en Eslovenia, Mario Bava sabía cómo hacerte pasar un miedo espantoso. No, never. We'll all of us give up our lives to save our own race. Más cercana a la Tierra estaba la novela de paranoia de Richard Matheson, I Am Legend, que el mismo autor adaptó para crear la película El último varón sobre la Tierra, en la que el actor Vincent Price hacía el papel del último ser humano que queda en la Tierra tras una peste. I was sent to keep you here until they come. To kill me. The last man on Earth always carries an automatic weapon. Charlton Heston encarna al único superviviente de una peste letal en una ciudad abandonada y habitada por vampiros en El último hombre vivo. Me parece que aunque Neville está bien de salud, es inmune a este germen. Que su vida, su paranoica existencia, ha creado una especie de psicosis. There is no phone ringing, no phone. En esta escena, el protagonista juega al ajedrez consigo mismo. Bueno, realmente juega con un busto de Julio César, que viene a ser lo mismo. Pero el espectador nunca está seguro de hasta qué punto el protagonista se da cuenta de que está moviendo por los dos. Es una situación muy complicada. Neville podía haberse ido de la ciudad, pero es mejor para él o para cualquiera estar rodeado, aunque sea de enemigos. Tuve un problemilla cuando estaba rodando mi primera película con Paul Birch, Not of This Earth. Él comentó que estábamos haciendo una película de serie B. Yo le dije, pues algunos de los que estamos aquí estamos intentando hacerlo lo mejor posible, sea una película de serie B o no. En cierto modo le molestó, pero luego se resolvió todo. No me parecía algo personal entre Paul y Roger, porque Paul discutió conmigo, con Jonathan, con Beverly. Discutió con todos, estaba muy a disgusto. Entonces, en pleno rodaje, le sustituyeron por un doble. No hay mucha gente que sepa esto. Era casi igual que él. Grabaron al doble de espaldas, de perfil, con gafas, etc. Era difícil distinguir entre uno y otro, pero sí, rodamos la tercera película con un doble. La historia se rehizo en 1988 con la que fuera actriz porno Tracy Lords en el papel de Beverly Garland.
Cuando rodábamos películas de ciencia ficción de serie B y tal, las llamábamos películas de explotación. Más adelante los grandes estudios empezaron a hacer el mismo tipo de películas, pero con presupuestos grandes. Y las llamaron superproducciones. A mí me da igual cómo las llamen. Yo he hecho de todo y puedo hacer de todo. You see? He's been bitten on the mouth. God's sake, I survived a vampire's bite. He is not the man you are. I'm doomed. My soul a never-ending torment. Kill me! Kill me! Yo no quería hacerlo. Ya lo habíamos hablado antes. No me parecía necesario, pero querían que la criatura apareciera desnuda. Por fin llegamos a un acuerdo. Por aquel entonces yo tenía el pelo bastante largo y eso ayudó a cubrirme el pecho. Y creo que usé cinta adhesiva o algo para aplastarlo bien. En ese aspecto me sentía segura. Luego llevaba bragas y leotardos de color carne y con eso me valía. La verdad es que fue como si estuviese en la playa. Yours. Her youth will pulse through your veins, my darling, replenishing, restoring. Take her. At your service, sir. To the death. Yes, you bleed, my lord. This is God's blade. Forged for your black heart. Una de las cosas que creo que se perdieron, tristemente, es la magia, el misterio. Tal vez sea un punto de vista romántico, sin sentimentalismos. Pero falta un toque de misterio, el toque de lo sobrenatural y de la magia. En los 90, las películas del género tuvieron más éxito que nunca. En 1994, Tom Cruise y Brad Pitt, en Entrevista con el vampiro, encarnan a dos vampiros amigos platónicos. Aunque las críticas fueron tanto favorables como negativas, la recaudación en taquilla fue espectacular. El vampiro, en cualquiera de sus formas y con cualquiera de sus vestimentas, hombre, mujer o cualquier otra criatura, nunca dejará de atraer a la mente humana. Mientras los humanos se reúnan en la oscuridad, mientras la sangre corra por sus venas, el corazón palpite con fuerza, los muertos vivientes acecharán en los cementerios y en los cines de todo el mundo. Un momento antes de que os vayáis. Espero que estas imágenes que habéis visto no os den pesadillas. Así que un consejo. Esta noche, cuando apaguéis la luz y empecéis a imaginar que hay algo detrás de la cortina, o creáis ver una cara demoníaca y hambrienta en la ventana, relajaos y recordad que después de todo, estas cosas existen.